Bien, hablaremos hoy sobre Leonor de Aquitania y la corte del amor. Hemos citado muchas veces a Leonor y a la corte del amor, pero creo que pocas veces hemos tomado este personaje como centro de una charla. En 1137 murió Guillermo VIII de Poitiers, que era el duque de Aquitania. Tenía una hija que se llamaba Leonor, de la cual hemos hablado en el título de esta charla, hace exactamente 10 segundos. Era muy hermosa, ciertamente. Ahora bien, Guillermo VIII, como última voluntad, encargó que le pidieran al rey Luis VI de Francia que casara a su hijo Luis el joven con su hija Leonor. Esa no es una última voluntad. O mejor dicho, la última voluntad es que alguien le pida al rey que case a su hijo con su hija, pero el rey no tiene por qué acceder. Claro. Sí, sí. ¿Hasta dónde llega la última voluntad de un tipo? Bueno, mi última voluntad es que el señor Nelson Rockefeller le ceda a mi hijo su fortuna. Pues como quiera que sea, el rey Luis VI aceptó porque tenía poderosas razones para hacerlo. La heredera de Guillermo VIII era poseedora de enormes territorios de la Auvernia, del Poitou, de la Marche, la Gascuña, la Guyena, en fin. El caso es que arreglaron el casorio. El heredero de la corona, es decir, Luis el joven, llegó a Burdeos, donde vivía Leonor. Él era rubio y de ojos azules, y al verlo, Leonor se sintió enamorada. Al día siguiente se celebró el matrimonio y los esposos partieron hacia París. La noche de boda fue en el camino. En el camino porque, imagínese, no aguantaba. Llegaban. Por desgracia, el joven Luis no tenía ninguna experiencia y resultó ser un mezquino amante. Y la decepción fue cruel para Leonor. Pero antes de llegar a París recibieron otra noticia mala, que es que el rey Luis VII había muerto. No, Luis VI había muerto. Quiere decir que Leonor era reina. En el camino se enteró de que era reina, es decir, era la mujer del rey. Leonor había traído a la corte de Francia a su hermana Alicia. Era una joven muy horrorosa. Leonor era la hermana linda y Alicia era la hermana fea. Y enseguida se entreveró con el conde Raúl de Vermandois, que era senescal de Francia. Una noche ella fue a su habitación, a la habitación de Vermandois, y parece que su placer fue tan poco discreto que nadie pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente el rey reprendió al senescal, a Raúl, lo escuchaste. Y este, muy avergonzado, respondió que estaba dispuesto a casarse con la mujer con la cual habían hecho tamaño escándalo, digamos, para legitimar aquellos gritos, por lo menos fueran tomados como avisos de un matrimonio legítimo. Pero había un problema. El Vermandois ya estaba casado con Gilberta de Champagne. Así se lo hizo notar el Reinaldo, que le dijo: pero vos ya estás casado, ¿qué vas a hacer con tu mujer Gilberta? Y él dijo: la repudiaré. Y así lo hizo, la repudió y se casó con Alicia. Ahora bien, Gilberta de Champagne se enojó. Y como suele ocurrir, si bueno, lo repudian, claro, ¿no se enoja? En casos como este. Se quejó a su tío Teobaldo de Champagne, quien se apresuró a declarar la guerra al rey Luis VII. Y se libraron violentos combates por ese entrevero de familia. El rey puso sitio a Vichy, entró a la ciudad, le prendió fuego y murieron 1.300 personas. Todo porque el amigo Vermandois, senescal de Francia, se había entusiasmado mucho con la hermana de Leonor. Finalmente el rey Luis VII recobró su sangre fría después de haberse cargado a 1.300
y sintió remordimiento. Y como era un cobarde, le echó la culpa a Leonor y a su hermana. Ajá. No a su hermana, No, a Sonia, no. sino a la hermana de Leonor, que como hemos dicho se llamaba Alicia, era un poco horrorosa y gritaba en los momentos de mayor entusiasmo amoroso. Al volver a París, el rey se confesó con San Bernardo, nada menos, que le sugirió como penitencia que fuera a combatir a los infieles en Palestina. Es decir, no que bailara la firmeza, como suele ocurrir con confesores más benevolentes, sino que se fuera a Palestina a combatir infieles. Luis decidió cumplir con aquella penitencia. Bueno, muy bien, dice, voy a combatir infieles a Palestina. Y decidió que Leonor lo acompañara a Jerusalén. No es que estuviera muy enamorado en realidad, pero se sentía celoso. Pues era un miserable, ¿no? Sin embargo, nadie le había hablado de los efectos que las cálidas noches de Oriente tienen sobre las mujeres. A mí tampoco nadie me habló de esos efectos, pero parece que las noches de Oriente tienen efectos sobre las mujeres. En 1147 partieron el rey Luis VII y su mujer Leonor. Pasaron por Alemania, por Belgrado, por Bizancio, por Éfeso, allí donde le prendieron fuego al templo de Artemis, pasaron por Antioquía y allí se quedaron un tiempito. El príncipe de Antioquía, el príncipe de esa ciudad, era Raimundo, era tío de Leonor. Y la reina dormía siempre sola. El rey, como se ha dicho, no tenía mucho entusiasmo amoroso. Una noche, esas noches de Oriente, esas noches de Antioquía, un tipo entró furtivamente en su habitación y la amó a Leonor. El misterioso amante la dejó antes del alba. Y nunca se supo quién era el tipo. Sin embargo, a la mañana siguiente Leonor estaba más contenta. Ahora bien, el tío Raimundo tenía la costumbre de conversar con su sobrina. Y una noche el rey entró de repente, me refiero a Luis VII, entró de repente en una habitación y la encontró a Leonor hablando con el tío. E inmediatamente la acusó de ser la amante de su tío. Y le dijo, mañana mismo saldremos para Jerusalén. Discutieron, como suele ocurrir cuando uno le dice a su mujer que es amante del tío. Y ella le dijo, mirá, dice, ya que estamos hablando, lamento comunicarte que nuestro matrimonio es incestuoso. Somos parientes en un grado prohibido por la Iglesia. Así que nuestro lecho es sacrílego. Así que nos vamos a divorciar en cuanto tengamos tiempo. Bueno, llegaron a Jerusalén, imagínense, por aquellos lugares no había mucho tiempo de andar divorciándose y eso. En Jerusalén un poco mejoraron las cosas, incluso parece que Luis durmió con la reina. Pero a pesar de todo, Luis le mandó una carta al abad Suger, así se llamaba, para comunicarle que se iba a divorciar. Mirá, dice, me había divorciado. Suger era un buen político y pensó que si había divorcio la corona perdería el inmenso territorio que había aportado Leonor. Era dueña prácticamente de la tercera parte de Francia. Y aconsejó entonces que no se divorciara. Dijo, no te divorcies. Esto calmó un poco al rey. Cuando volvieron a Francia ya estaban casi reconciliados. Habían pasado por Roma y allí el Papa les había dicho que el matrimonio no era incestuoso. Entonces Luis VII volvió a dormir con su esposa, de tal suerte que la reina quedó embarazada. Dio a luz una niña, pero después Leonor volvió a comportarse de modo indiscreto y el rey celoso consiguió que el concilio de Beaugency declarara nulo el matrimonio. La joven princesa, que poseía un tercio de Francia, tuvo pronto numerosos pretendientes, imagínense. Pero no le gustaba ninguno, y entonces para rajarse de ellos se refugió en el castillo de Poitiers. Allí conoció un muchacho de 16 años que se llamaba nada menos que Enrique Plantagenet, que era heredero al trono de Inglaterra. Al fin, en 1152, Leonor se casó con este muchacho y unió sus posesiones con las de él, que era heredero de la corona de Inglaterra.
Hay que decir que durante todo este tiempo Inglaterra tenía posesiones en territorio francés y muchas. Hay que decir también que los varones solían tener poder superior al de los reyes. Quiere decir que con este matrimonio Leonor llegaba reina por segunda vez, pero esta vez ya no era reina de Francia, sino que era reina de Inglaterra. Y todos los territorios que ella regenteaba, por herencia y por sangre, pasaban a la corona inglesa. Y ahí empiezan los merengues que dan lugar a la que después fue la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Cuando Enrique se casó con Leonor, todavía no era rey, pero inmediatamente murió el viejo y Enrique lo sucedió. Así que Leonor fue reina por segunda vez. El rey de Francia quiso protestar, vio el antiguo marido. ¿Qué se creen? Dice, pero bueno, las diferencias continúan. El caso es que Luis VII había perdido más de la tercera parte de su reino. Pero veamos qué le pasa a Leonor en Inglaterra. El nuevo marido, Enrique, estaba casi siempre ausente. Y en una de esas ausencias, Leonor conoció a un trovador, a un cantor de tangos, que le componía canciones. Se llamaba Bernardo de Ventadour. Pero un día Bernardo tuvo que viajar a Francia, a Guyena. A veces Leonor se ponía triste, pensaba en las dos hijas que había dejado en la corte de Francia, pensaba en Luis VII, que se había casado con Constanza de Castilla. Para peor se enteró de que su nuevo esposo Enrique andaba con una rubia que se llamaba Rosamunda. Inmediatamente lo encaró al marido y le dijo, che, ¿qué te pasa? El rey prometió que se iba a deshacer de aquella amante, pero no cumplió. Algunos libros de historia pretenden que Leonor mató a Rosamunda con sus propias manos, pero eso es absolutamente falso, lo decimos aquí por Radio Continental. Para tranquilizar a Leonor, Enrique organizó un viaje por Francia. La reina se puso contenta porque pensó que podía llegar a ver a Bernardo, Bernardo de Ventadour, el cantor de tango que estaba en Francia. En realidad no lo pudo ver mucho. Apenas si lo saludó de refilón y le hizo un par de cálidas promesas al pasar. En el transcurso del viaje quedó embarazada una vez más y volvió a Inglaterra con el futuro Ricardo Corazón de León en su seno. 2 años después volvió a Francia y allí en Poitiers se encontró esta vez sí con Bernardo, el cantor de tango. Allí se quedó un tiempo y formó lo que se llamaba la Corte del Amor. Era un grupo que se reunía y se autodenominaba Corte del Amor porque tenían como diversión, además de conocer tipos y minas, expedirse sobre conflictos amorosos, ¿no? Eran una veintena de damas, algunos trovadores, caballeros, todos conocidos por sus galanterías con las damas, y examinaban problemas amorosos y se dictaban incluso sentencias basándose en un código del amor. Este código tenía 31 artículos y vamos a examinar algunos de ellos. Primero, el que no sabe callar no sabe amar. ¿Te gusta? Me gustó mucho. El amante que sobrevive al otro debe guardarle viudez durante 2 años. El matrimonio no es una excusa legítima contra el amor. La facilidad del disfrute disminuye su precio, la dificultad lo aumenta. No, a usted no le van a gustar, ni a mí tampoco. No me gusta nada. Esto está bien, cuando el amor disminuye, pronto acaba. Eso es verdad. El verdadero amante siempre es tímido. Nada impide que una mujer sea amada por 2 hombres, ni que un hombre sea amado por 2 mujeres. No. Las preguntas que la corte de amor debía responder a veces eran muy sabrosas, del orden de ¿puede existir verdadero amor entre los esposos? Y las cuestiones, digamos, los litigios que allí se presentaban eran de este orden. Este le va a gustar. A ver. Un caballero corteja a una dama, pero no logra convencerla. Le manda algunos honestos regalos. La dama acepta. A pesar de ello, sigue rechazándola. El caballero se queja y dice que al aceptar los regalos le dio una falsa esperanza.
la corte dictaminó que una dama o bien rehúsa aceptar los regalos para conquistarla, o bien paga la recompensa si los acepta. Me encanta. Si lo hace, o sea, si acepta los regalos sin dar nada a cambio, debe ser considerada en la categoría de cortesana. Está muy bien. Está muy bien. Estoy de acuerdo. Bueno, en el transcurso de 10 años, Leonor de Aquitania pasó más tiempo en Poitiers que en Londres. Con Enrique, su marido, ya no se entendía en absoluto. Cuando el hijo de Enrique, Ricardo, se levantó contra su padre, Leonor se puso de parte del hijo. Hasta que el ejército de su marido la tomó prisionera en Chinon. Fue conducida a Inglaterra y encerrada en la torre de Salisbury. Allí permaneció 16 años encerrada hasta que Enrique murió. Entonces su hijo Ricardo la liberó. Ya tenía 68 años cuando Ricardo Corazón de León la liberó. Pero sus problemas no habían terminado. A los 72, su hijo Ricardo volvía de la cruzada y desapareció misteriosamente. Lo raptaron, parece, ¿no? Era costumbre que algún señor por ahí raptara a un tipo y pidiera un rescate. Pidiera un rescate parecido al Producto Bruto de Inglaterra durante 2 años. De todos modos, Leonor mandó a buscar a Blondeau, que había sido amigo de Ricardo, para que lo buscara por toda Europa. Y lo encontró de casualidad, porque Blondeau era compositor de canciones, y habían compuesto una con Ricardo. Y un día, al pie de una fortaleza del Danubio, escuchó una canción que decía Ne peut vous voir sans vous aimer. No estaba Ricardo, que se... Ne peut vous voir sans vous aimer. Dice, esa canción la conozco. ¿Quién es el que canta esa canción? Soy yo, dijo un tipo de atrás de una reja. Ricardo Corazón de León. Resulta difícil creer eso, ¿no? Encontrar un tipo que está cantando justamente la canción que compuso con nosotros. Bueno, Ricardo fue reconocido por Blondeau y después volvió, lo rescataron, que yo, pagaron el rescate. En realidad el que lo tenía en cana era el emperador de Alemania. Y pagaron el rescate y Ricardo volvió. En realidad la que fue a pagar el rescate fue la vieja Leonor con sus 72 años. Eran 100.000 marcos de plata. Fue la vieja ahí, puso la guita y se vino con el pibe. Todavía le quedó vida para ver cómo murió, la muerte de Ricardo Corazón de León, que como ustedes recuerdan, murió de un flechazo que un pichi le clavó en la espalda. Habían conquistado una plaza, o estaban sitiando una plaza muy fácil. Era un sitio de ínfima categoría. Ya la cosa estaba, los tipos de adentro se estaban por rendir, y Ricardo, que los desdeñaba muchísimo, dijo, che, a ver si se rinden de una vez, qué sé yo. Y ahí se dio vuelta, y uno, desde arriba, le tiró un flechazo y lo mató por la espalda. Así murió Ricardo Corazón de León, que había ido a las cruzadas, se había salvado de muchísimos peligros. Eso lo vio Leonor, vivió todavía para tener esa tristeza. Y murió recién a los 82 años. Esta mujer que fue reina de Francia, reina de Inglaterra y fundadora de una corte de amor que de algún modo se relaciona con los movimientos que en ese siglo y en el siguiente vinieron a dar lugar al amor cortesano, al amor provenzal, a la poesía que se originó, pero más que la poesía, a la visión, a una nueva visión de la mujer y del amor, que floreció en el sur de Francia en ese siglo y en el siguiente. Hemos hablado muchísimo de ello, ¿eh?
Una cosa curiosa es que toda esta gente hablaba francés. Ricardo, que era el rey de Inglaterra, creo que no hablaba casi nada inglés o no hablaba inglés, hablaba francés. Así fue en la corte de Inglaterra, todos hablaron francés hasta bastante tiempo después. La época del rey Eduardo II, aquel que era amigo de los albañiles. Esta es la historia de Leonor de Aquitania, ciertamente una mujer extraordinaria. Extraordinaria. Qué linda. Bueno, ¿a quién quiere dedicarle esta charla? Yo al amigo que componía junto con Ricardo y a Bernardo, uno por al cantor de tango, claro, al trovador que se enamoró de Leonor. Uno por buen amigo, otro por buen amante, y además los dos porque me gustan los cantores. Bueno, en aquellas me gustan los épocas, cantores. desde luego, en la corte del amor de Leonor había muchísimos trovadores. Predominaban los trovadores. Si no cantabas un poco, nadie te daba bolilla. Qué bueno. Qué lindas épocas, ¿no? Lindas épocas. Bueno, hemos resuelto escuchar el tango que se llama Como aquella princesa, en memoria justamente de la princesa Leonor de Poitiers, que fue después reina de Inglaterra y de Francia. Escucharemos la versión de Ruth Ataguile con el acompañamiento de Fernando Marzán. Como aquella princesa es un tango de Joaquín Mora. Adelante.